no es que no tenga fuerza en absoluto, sino que se necesita alguien más fuerte que él, y él se ha dado cuenta de eso. Ahora, ¿qué es el mundo moderno? Es tremendo lo que dice. Es tremendo lo que dice porque, digamos, en términos políticos, siendo el Vaticano la organización que es, ¿qué es el mundo moderno? El mundo ¿Quién moderno, está en el lado del mundo moderno? ¿Quién? Bueno, el mundo moderno está dentro y fuera de la Iglesia. ¿A qué se refiere? Él se refiere, yo diría más bien, al mundo que encuentra en la Iglesia Católica de Occidente el último obstáculo para pasar a una visión subjetiva del hombre, en el cual el hombre, en su subjetividad, es todo. Él se ha referido a esto en el pasado, no es una cosa que es simplemente una deducción, ¿no? Él ha sido, también hay el lado físico, tiene que estar muy cansado. Durante 27 años, durante todo el papado de Juan Pablo II, que es un papado duro de enfrentarse al comunismo soviético, de cogobernar Polonia con Jaruzelski, de enfrentarse a la teología de la liberación en América Latina principalmente, en todo ese proceso que ha durado 27 años. El brazo derecho, el hombre que siempre estuvo al lado de Juan Pablo II, la dupla, era el cardenal Ratzinger, hoy el Papa Benedicto XVI, que renuncia. Tenía 2 reuniones a la semana con Juan Pablo II, coordinaban todas las acciones, llevaba sobre sus espaldas enormes responsabilidades y compartía las responsabilidades con el Papa. Desde 1981 era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, después de la gigantesca sacudida que significó el Concilio Vaticano II, el abandono de la misa del misal de 1962, el paso al Novus Ordo del año 70, el paso del Novus Ordo a las lenguas vernaculares y de ahí, en muchos casos, a la fantasía litúrgica. Los años 60, en los cuales confluyen revoluciones políticas, mayo del 68, el hipismo, el concilio, y todo contagia a todo en un mundo que sufre una gigantesca conmoción, que es el mundo de hoy. Ese mundo de hoy nace ahí. Y entonces Juan Pablo II tiene que dirigir, tiene que tomar las riendas de la Iglesia. Después de que Pablo VI ha declarado que el humo del infierno sale por las grietas de la Iglesia, tiene que tomar las riendas y ir dirigiendo a la Iglesia, y el brazo derecho durante 27 años es el cardenal Ratzinger. Al término de esos 27 años, en lugar de irse a tocar piano, que es lo que le gusta hacer a su casa en Alemania con su gato, el cardenal Ratzinger es elegido papa y tiene que hacer 8 años más de servicio, que ya suman 35 años. O sea, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, el esfuerzo también ha sido gigantesco, ¿no? Pero está esta dimensión de lo que él mismo ha dicho en la declaración de hoy. Él está abrumado por el sufrimiento que el mundo de hoy le impone y frente al cual, como él ha explicado, no tiene el vigor físico y espiritual necesario. No es que no tenga vigor espiritual, es que no tiene el vigor que es necesario para la Iglesia ahora. Benedicto XVI ha sido el Papa más atacado en lo que ha corrido de la totalidad del siglo XX y del siglo XXI. Ningún Papa en el siglo XX o en este siglo ha sido atacado como lo ha sido Benedicto XVI. Por eso es que al renunciar hoy, él dice: sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones,
y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, lo que está diciendo es que hay una revolución en curso y que esto afecta la vida de la fe, o sea, va al corazón de la Iglesia y que para eso él no tiene la fuerza suficiente y que tiene que venir otro alguien líder más fuerte que él. Es otro lo que está líder, diciendo. pero él no sabe quién va a Nadie venir. sabe porque naturalmente el Papa, como los cardenales, confían en la inspiración del Espíritu Santo. Naturalmente, para quien no es cristiano, Claro, esto es eso un muy acontecimiento extraño. político, el Claro. cónclave, pero para Los cristianos. quienes están profundamente comprometidos en esto, es necesariamente un tema metafísico, un tema teológico, un tema de vida espiritual, ¿no? Él ha enfrentado crisis que naturalmente tienen que haberlo hecho sufrir enormemente. Para empezar, cuando es elegido Papa, es atacado como el archiconservador, había estado en las Hitlerjugend, es nazi entonces, en fin, toda una serie de cosas que además no son ciertas. En segundo lugar, se inició inmediatamente una campaña de hacer una serie de comparaciones muy hipócritas, porque quienes las hacían no creían ni en uno ni en otro, entre Benedicto XVI y Juan Pablo II. Que Benedicto XVI no es Juan Pablo II, que Juan Pablo II es fantástico, es maravilloso, pero Benedicto XVI es un desastre porque es muy conservador, etcétera, etcétera. Segunda línea de ataque. Tercera línea de ataque, el no pedir suficientes disculpas ni suficiente perdón. El tema concreto, los abusos sexuales, los casos de pedofilia en la Iglesia. Si uno ve los informes de las Naciones Unidas, de la UNICEF, sobre estos asuntos, uno se da cuenta que el espectro de pedofilia es gigantesco y abarca dos categorías en todas las culturas, en todas las religiones, que son los padres adoptivos, los padrastros, las madrastras, en una categoría, y en la otra categoría los maestros. No solo los sacerdotes. Sin embargo, naturalmente parece haberse concentrado. La tinta cargada. La tinta está cargada naturalmente en la Iglesia y a él le tocó este escándalo. Ha sido citado. Claro, ha sido citado. Ha sido citado judicialmente. Él pidió disculpas a nombre de la Iglesia, se entrevistó con las víctimas, habló de la inmundicia del mundo que nos da una señal sobre todo esto, y sin embargo hoy he escuchado que una serie de colectivos lo acusan de tapar, de proteger, de solo hablar y decir, bueno, tal vez en los días que le quedan de Papa, en los 17 días que le quedan de Papa, tal vez pueda hacer algo. O sea, hay un elemento de crueldad al interior de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Hay que ser francos. Claro, digamos que fuera de la Iglesia no debería sorprendernos, pero al interior de la Iglesia... Al interior de la Iglesia es más complicado, ¿no? Y entonces vivimos en una época, que es lo que él ha enfrentado el mundo de hoy, en el cual somos tolerantes y no tenemos prejuicios. Ay del que tenga prejuicio, ay del que no sea. Tenemos que tolerar todo, tenemos que aceptar todo, ser buenísimos, buena gente, mangancha, como decían los abuelos, en fin, hacerse leso, no mirar, todo está bien, yo no juzgo a nadie, y no prejuicios, por supuesto, ningún prejuicio frente a nada. Hasta los comportamientos más extremos no deben ser prejuzgados. Pero hay un prejuicio en esta época que es aplaudido a rabiar, que es ser anticatólico. Y ese prejuicio es el prejuicio que ha tenido que cargar Benedicto XVI durante los 8 años de su pontificado. Un verdadero cargamontón. Benedicto XVI, según la doctrina de la tolerancia, tiene que tolerar la vida sexual heterodoxa, por decirlo de alguna manera. Pero cuando Benedicto XVI va a Barcelona,
sexualmente heterodoxos, por decirlo de alguna manera, se agolpan frente a la Catedral de Barcelona a besarse entre ellos cuando el Papa está ingresando. Entonces, no hay tolerancia del otro lado. Hay un prejuicio anticatólico muy fuerte que el mundo no condena. Es el último prejuicio socialmente aceptado. Lo estamos viendo en el Perú. Correcto. Insultar al cardenal de la Iglesia Católica Es en el un Perú deporte. es un deporte. Es un deporte, aceptado. Entonces, claro, eso es el sufrimiento al cual él se refiere. Eso es el mundo de hoy que en su renuncia él menciona con tanta claridad como cambios vertiginosos que afectan el núcleo mismo de la fe. Pero hay razones. Y al interior de la izquierda hay una debilidad frente a ese prejuicio. Y gran odio, porque hay razones de fondo también en el caso concreto de Benedicto XVI para la ferocidad de estos ataques. En primer lugar, el 6 de agosto de 1984, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el entonces cardenal Ratzinger condena inequívocamente como no católica y marxista y anticatólica a la teología de la liberación, cosa que afecta frontalmente a América Latina. Da su famosa instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, Libertatis Nuncius, que es un texto muy duro, que tiene algunas líneas que vale la pena leer para entender por qué es tan odiado por determinados sectores que han querido mantenerse dentro de la Iglesia a pesar de haber sido condenados por la Iglesia cuando el cardenal Ratzinger era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Son los que dentro de la Iglesia se han puesto de costado. Correcto. Respecto a la teología de la liberación, dice, en su instrucción, dice, los criterios teológicos de verdad se encuentran así relativizados y subordinados a los imperativos de la lucha de clases. Igualmente se sitúa en la perspectiva de un mesianismo temporal, el cual es una de las expresiones más radicales de la secularización del reino de Dios y su absorción en la inmanencia de la historia humana. Se ha llegado a negar la radical novedad del Nuevo Testamento y ante todo a desconocer la persona de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, al igual que el carácter específico de la liberación que nos aporta y que es ante todo liberación del pecado, el cual es la fuente de todos los males. Esto es la lucha de clases marxista propuesta por la teología de la liberación, no es la solución. La solución es la liberación del pecado, que es la fuente de la lucha de clases, de los males.